Buenas noches. Estamos en Sala de Juntas, el espacio donde se debaten los grandes temas de las empresas y los sectores económicos. Les damos la bienvenida a nuestros televidentes y en la mesa a los panelistas Robert NG, Pablo Córdoba. Hoy no nos acompaña Roberto Rabe, que está por fuera haciendo unas diligencias fuera del país. Veremos qué nos va a traer de noticias importantes allí. Hay un trabajo que tenemos que hacer porque me han escrito algunos televidentes preguntándome por Robert NG y me dicen, ¿qué es NG? Esa es la marca, es el sello de él. No, les tenemos que contar a los televidentes que Robert es un hijo de un ciudadano chino, y NG es su apellido como tal, y se pronuncia pero resulta que nosotros aquí no le decimos Robert porque nos parece como que no nos sonaba muy bien, entonces por eso le decimos Robert NG. Entonces esa es la respuesta de algunos televidentes que han preguntado qué es eso de NG con Robert. Álvaro, y adiciónele lo siguiente, mis estudiantes dicen que NG traduce nadie gana. Bueno, eso no es una muy buena noticia, pero las noticias que les traemos hoy también son muy buenas noticias. Iniciamos esta primera parte del programa con las buenas noticias. Robert, precisamente, ¿qué nos traes hoy? Bueno, dándole un saludo de buenas noches a nuestros televidentes, a Pablo, a ti, Álvaro. Empatamos con una muy buena noticia relacionada con el programa que tuvimos nosotros la semana anterior. La semana anterior hablábamos alrededor de la importancia que tenía el sector cafetero en la economía colombiana y la utilidad de la promotora de café de Colombia, Procafecol, que son los dueños de la marca Juan Valdez. En el año 2022 incrementaron sus utilidades en nada más y nada menos en un 323%. 4.869 millones de pesos obtuvo Procafecol como utilidades alrededor del ejercicio, tanto de las tiendas que tienen a nivel nacional como a nivel internacional. Pero lo más interesante del asunto es que en materia de ingresos operacionales, es decir, realmente la plata que se movió alrededor de las ventas, de todo el flujo comercial de Procafecol y su marca Juan Valdez, fueron cerca de 170.767 millones de pesos. O sea, el papel del sector privado, el papel del café y el papel de los gremios en la economía colombiana. Buenísima noticia, creciendo con Juan Valdez, que le quedamos debiendo a nuestros televidentes también la respuesta de la propiedad de Juan Valdez. Estaba hablando de Procafecol, que es realmente una empresa que hace parte o que está bajo el control de la Federación Nacional de Cafeteros, ¿cierto? Esta empresa le pertenece realmente a la Federación Nacional de Cafeteros, es la promotora realmente de la comercialización del café en tiendas especializadas a nivel nacional y a nivel internacional. Incluso hace como 3 programas resaltábamos también como buena noticia que empezaba con éxito la penetración y la promoción de las tiendas Juan Valdez en España, que venía creciendo el número y la participación de las tiendas de Procafecol Juan Valdez en segmento especial en España. Bueno, un buen momento para Juan Valdez, una compañía que bastante queremos nosotros los colombianos. ¿Qué noticias nos trae Pablo? Buenas noches a todos y televidentes. Algo bien interesante. Y les hago la noticia, les digo o les pregunto a ustedes, ¿qué creen que cuántos millones han conseguido las startups? ¿Cuántos millones de dólares han logrado conseguir a lo largo de estos últimos 10 años para emprender, digamos, acá dentro de Colombia? 4.621 millones de dólares han logrado conseguir de inversionistas extranjeros. Digamos, las 20 empresas más grandes o las startups más grandes. ¿Y eso a qué se debe? Pues realmente que Colombia pues, ha sido catalogada en Latinoamérica como uno de los países que les facilita la forma de conseguir, primero, los recursos, segundo, de encontrar que sí evolucionan dichas startups y también le ha permitido traer gente especializada para que puedan pues, seguir avanzando. Digamos que uno de los ejemplos más importantes que tenemos es Rappi, o ahorita vemos la House, entre ellos. Dice Eli David de Startup Blink que en el mundo, digamos, los países más importantes para ellos, para poder seguir adelante o seguir creciendo en las startups está Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Singapur
y Colombia. Qué buena noticia. Eso podríamos decir que Colombia es uno de los países en Latinoamérica más importantes en el desarrollo de las startups. Y es una gran ventaja también, digamos, para nuestras empresas emergentes, también pues la posibilidad de hacer esas integraciones que siempre buscamos. No, y la cifra que mencionas es supremamente importante porque realmente equivale prácticamente al 10% de las exportaciones que Colombia hace en un año. Y obviamente ese mayor ingreso de divisas en algo facilita la estabilidad de la tasa de cambio. Y de nuevo volvemos al papel del sector privado y de las empresas dentro de nuestro país. Es importante, pues, resaltemos algunas cifras como los primeros 5, para que vean que es bien interesante. Rappi ha conseguido 2.192 millones de dólares. Sigue Adi de 221 millones de dólares. Sigue Avi, que es de 315 millones de dólares. Fruana, 277 millones de dólares. Tul, 181 millones de dólares. Y si seguimos por allá abajo, pues creo que es una gran cifra, es una gran demanda, digamos, tenemos en Colombia. Yo creo que es un tema importante que deberíamos de hablar posteriores, un montón de programadores que tenemos, que la mayoría de estas startups vienen a través de plataformas tecnológicas que nos pueden servir, digamos, pues como para seguir alimentando las noticias de estos buenos datos y de lo que ocurre. Además que supremamente importante, Pablo, porque cae como anillo al dedo hoy en el tema que vamos a tener. Hoy vamos a hablar de las empresas familiares. Y las empresas familiares tienen muchísimo que ver con el emprendimiento, con las startups, y muchas de ellas ya desarrolladas en esos orígenes, obviamente. Va a ser muy importante. Otra noticia importante también, Robert, puede ser que, bueno, ya al menos está en debate la reforma laboral y la reforma a la salud. Y ahí es precisamente, Álvaro y televidentes, donde empata la importancia de la noticia que nos aportaba Juan Pablo. ¿Por qué? Porque ya empezó o ya se presentó la ponencia con el texto, con el articulado definitivo de la reforma laboral. Si no estoy mal, son algo más de 179 artículos. Y se dejó dentro del articulado un componente que golpea duramente a este ecosistema emprendedor, claro, a la economía colaborativa, a las aplicaciones. Hay programas como este, tienen una función principal de hacer pedagogía y mostrar realmente las cifras y la importancia que tienen diferentes sectores económicos dentro de la generación de empleo y el aporte al desarrollo del país. Para quienes legislan, tengan en cuenta realmente, más allá de una ideología política y más allá de unas consideraciones partidistas, el beneficio del bienestar realmente del país. Estamos hablando ahorita, Juan nos decía, más de 4.000 millones de dólares ha representado en ingresos para el país, en generación de empleo, en pago de tributos, lo que realmente han aportado estas startups al ecosistema emprendedor de Colombia, y no podemos atacarlas como se está atacando con la reforma laboral. Y un crecimiento acelerado en su ecosistema de las startups de una tasa anual del 28% en los últimos 5 años. O sea que ahí ya tenemos cómo medir realmente pues, el impacto que podría traer aquí en adelante. Y ya se hizo incluso efectivo. Hay que tener en cuenta que el presidente de la República se enfrascó, como lo tiene acostumbrado en varias peleas con los medios, con diferentes instancias, y tenía un alegato con un estudio que salía del Banco de la República que decía el número de empleos que se podrían poner en riesgo con la reforma laboral. Y tuvo que salir el gerente del Banco de la República realmente a decir, es cierto, lo que dice este estudio lo avala la Junta Directiva del Banco de la República, y la reforma laboral podría poner en riesgo cerca de 453.000 puestos de trabajo. Además, la ministra de Trabajo ya ha reconocido que esta reforma, siendo una reforma laboral, no va orientada a la generación de empleo, sino simplemente, como lo debatimos en un programa anterior, a formalizar y a mejorar las condiciones, sobre todo, de los trabajadores que se encuentran sindicalizados. Y sobre todo que al menos que mantengan el empleo, que sea una reforma que mantenga el empleo, que no destruya empleo. Por eso invitamos desde aquí a los empresarios y a los televidentes para que nos pronunciemos con nuestras redes sociales de todo lo que viene pasando. Recordemos 3 cifras importantes que entregamos en nuestro programa de la reforma. Estuvimos hablando de que es que el hecho de pasar esas horas nocturnas a las 6 de la tarde otra vez, que son un beneficio importantísimo, obviamente, para el trabajador,
para el colaborador y ojalá lo pudiera tener. Pero es que hay que ver es las finanzas de cada una de esas empresas. 92% de las empresas en Colombia son microempresas, menos de 10 empleados. Es decir, miren la magnitud de este problema y el impacto que puede tener. Y lo que queremos entonces es recordar esas cifras. Recordemos que eso le cuesta al empresario pasar a hacer esas horas extras, desde las 6 de la tarde le está costando el 13%. Si la jornada laboral se baja de 48 horas a 42 horas, es el 12.5%. Y el tema de los dominicales y festivos es del 4%, más el 16% que subió. Quiere decir que nos vamos cercanos, muy cercanos al 45%, entonces hay que ver las empresas que puedan resistir estos incrementos. Hay que trabajar el mantenimiento, el sostenimiento, el conservar los empleos. Por eso es muy importante no esperar a que decidan por nosotros, pronunciémonos, utilicemos las redes sociales y sobre todo en términos no de la crítica personal y ese tipo de cosas, que ahí es donde nos distraemos y nos enredamos. Es en la crítica del contenido, es en mi empresa, cómo me afecta, soy capaz de llegar hasta dónde soy capaz de hacer incrementos laborales para que el bienestar del empleado obviamente se cumpla, que es lo que quieren todas las empresas. Esto es lo que queremos invitarles hoy en este programa. En el segundo segmento vamos a trabajar el tema que les comentaba de las empresas de familia, algo que parece muy, digamos, muy normal entre nosotros porque vivimos en ese medio, pero que sin embargo hay muchas cosas que trabajar dentro de ellas. Vamos a unos pequeños mensajes comerciales, ya regresamos. ¿Dónde conviven las empresas y la familia? ¿En qué lugar conviven ellos? Esas son las empresas de familia. Vamos a mirar una pequeña estadística, vamos a abrir el segmento antes de presentar nuestro invitado con Robert NG, nuestro caballero de la información, la estadística. Bueno, hay un estudio muy interesante de Confecámaras que obviamente apunta a fortalecer y a justificar la importancia de nuestro tema el día de hoy. Resulta que en Colombia el 86.5% de las empresas totales que hay en el país, adivinen, son empresas de familia, en donde en la última encuesta que hace Confecámaras, precisamente, el 70% de estas empresas familiares proyecta que va a tener un crecimiento estable a lo largo de los próximos años, mientras que solamente un 12% espera tener un crecimiento rápido y agresivo. La importancia de las empresas familiares en Colombia. Cuando empezamos, pensamos en los programas, en lo que los empresarios necesitan, en lo que nos comunican y nos retroalimentan. Preparamos los programas obviamente con cifras y las cifras son definitivamente lo más importante. Cuando llego con las cifras las quiero validar siempre con Robert porque tiene unas cifras supremamente claras. Vamos a presentar nuestro invitado, vamos a trabajar estos segmentos con un invitado siempre muy especial como es Sala de Juntas. Él es Aurelio Vélez Vélez. Él es administrador de empresas de AFID y tiene varias especializaciones. Tiene una especialización en mercadeo, otra en empresas de familia. Tiene una especialización importantísima en el manejo de crisis de finanzas. Ha sido gerente de varias organizaciones, miembro de muchas juntas directivas. Es decir, tiene programas de radio. Es un hombre que no está ajeno a las cámaras y a los micrófonos. Visión de futuro de Caracol y liderazgo y futuro de la emisora cultural de Radio Bolivariana. Finalmente, Aurelio es un consultor empresarial a quien le damos la bienvenida. Nos sentimos muy agradecidos aquí en esta mesa en Sala de Juntas hoy con Aurelio. Bienvenido, buenas tardes. El agradecido soy yo, con Álvaro, con Pablo, con Robert. Muchas gracias. Le quedó faltando algo a Álvaro González Vélez, imperdonable, que nos conocemos desde San Ignacio y tenemos que hacerle el homenaje al colegio que también es el colegio de tu papá. Y mío. Y tuyo, o sea que... De mis primos. Exactamente, o sea que hay que decir eso. Para mí es un placer y les comento lo siguiente. El primer artículo o documento que escribí en mi vida sobre empresas de familia se denomina, para la revista Tiempo de Mercadeo con Carlos Fernando Villagómez, se llama Empresas de Familia Alternativa Real de Desarrollo. Y a través del tiempo me he convencido cada vez más y me alejo de las actitudes apocalípticas y veo en las empresas de familia la forma de hacer país y generar empleo y generar desarrollo. Así vemos como
una persona como Aurelio, que ama con pasión este tema, tiene un conocimiento importante que obviamente hay que trasladarnos. Aurelio, iniciemos esto definiendo las empresas de familia. Pareciera pues muy claro que es una empresa familiar de familia, pero cuéntanos qué hay adentro de las empresas de familia. ¿Cómo las definirías? Las características principales de una empresa de familia. Siempre que se habla de empresas de familia, hay como un símbolo que lo representan 3 círculos: empresa, familia y propiedad. Familia, empresa y propiedad. Son unidades de negocios donde inicialmente surgen de la capacidad creativa de unos pioneros. Como hablamos nosotros, popularmente podríamos decir, con las ganas, literalmente con las ganas, con la fuerza y con el empuje. Entonces, en las empresas de familia se unen la propiedad y la administración. Claro que se va evolucionando y en la medida que su tamaño se va incrementando, van entrando nuevas personas a la dinámica de la organización, pero es la realidad, la unión de esos 3 ámbitos: empresa, familia y propiedad. Que a su vez también es lo que trae los conflictos realmente. Álvaro, es que es muy complejo saber dónde terminas tú como papá y dónde empiezas como jefe, dónde terminas como hermano y dónde empiezas como jefe. Pero tenemos 2 opciones. Decir que eso es muy difícil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, ni estoy vendiendo Alicia en el País de las Maravillas, pero lo que sí les garantizo es que es posible en la medida que haya claridad en el propósito, claridad en los valores, respeto y comunicación. Ya vamos a entrar a esos temas bien importantes que los empresarios seguramente ya se deben estar preguntando y ya vamos a llegar allá. Danos un sobrevuelo histórico mundial. ¿Qué pasa en los otros países en el mundo que no pasa en Colombia? Las estadísticas y las cifras que dijo Robert se homologan a la mayoría de los países. Hay un error de concepción. Se piensa que las empresas de familia son pequeñas organizaciones. No, las hay pequeñas, las hay medianas y las hay grandes. Nosotros tenemos en nuestro medio, que creo que aquí se puede decir nombres, una organización maravillosa, que es orgullo del país, que es el Grupo Corona, iniciado por don Hernando Nelkin y don Norman Chavarría Olózaga. Una empresa que ha demostrado cómo se puede hacer una evolución y cómo a través de algo que tenemos obligatoriamente ahora que mencionar, el concepto de gobierno corporativo, se han logrado consolidar organizaciones como Carvajal. No, créeme que el tema de las empresas de familia es a nivel mundial un pilar de desarrollo. Y les voy a contar algo bien bonito a ustedes y a los televidentes. En Colombia, las empresas de familia son la segunda fuente de generación de empleo después del Estado. Así es que pensamos nosotros que realmente el tema de las empresas de familia es nuestro y que además es muy paisa, y realmente no, realmente. Aquí estaba mirando unas cifras. Estados Unidos pasa del 50% de las empresas familiares. Las empresas familiares en los Estados Unidos, y hablan más o menos de que el 59% de los puestos de trabajo los crean esas empresas. Ahí está. Y miremos a España, 71% del total de las empresas son familiares en España. Entonces, nos parece bastante importante ver esto en el contexto, obviamente, mundial. Álvaro, e incluso para complementar lo que Aurelio nos señalaba, es que es muy importante tener en cuenta que no podemos dejar que se siga confundiendo que las empresas familiares son pequeñas y medianas empresas. Allá iba Fami-Empresas. Claro, acá incluso tengo ejemplos como los que ya Aurelio señalaba: Carvajal, Grupo Aval, el Grupo Corona, ASEP, el Grupo Empresarial Manuelita, Calzatodo en Colombia. Pero a nivel internacional, empresas tan reconocidas como Bimbo, Ford, Walmart, Telmex, Televisa, Samsung, son empresas que nacieron realmente como empresas de familia. Robert, discúlpame que te interrumpa. Tal vez una cátedra, una materia que se olvidó en el bachillerato era cívica. Y en cívica decían que, y para mí sigue teniendo validez, la familia como la célula fundamental de la sociedad. Ustedes tuvieron hace pocos días un invitado maravilloso,
Luis Julián Salarrodas, que es una autoridad nacional en el tema de familia. Entendamos a la familia no solamente como el centro de armonía, unión, la parte emocional y espiritual, sino como una fuente generadora. En la pandemia, que estamos saturados de que nos hablen del tema, muchas familias asumieron y ejercieron emprendimientos que sí, aceptemos, empezaron, Álvaro, pequeñas, pero no sabemos dónde va a caer ese globo, en el buen sentido de la palabra. Claro, y tuvimos otro programa también donde caímos al tema de familia tan importante, y no fue adrede, no fue intencional, cuando invitamos a Miklos Lukács, el pensamiento tradicional que parte obviamente de una sociedad con una familia integrada. Definamos muy corto, Aurelio, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una familia-empresa y empresas familiares? A ver, digamos que familia-empresa se asocia más por el tamaño. Olvidémonos, si se quiere, la diferenciación no aporta demasiado al análisis. Digamos que la familia-empresa es el pollito que se transforma en un ejemplar de mayor envergadura, y eso solo se logra, vuelvo a lo que decíamos ahora, si hay claridad en el propósito. Yo no me canso de repetir, cuando usted no sabe para dónde va, a cualquier sitio donde llegue es bueno, entonces sepa qué quiere hacer. No necesariamente lo que a usted le gusta y lo cautiva le va a gustar y va a cautivar el mercado. Claridad en el propósito, tener en el bolsillo, en el corazón y en la mente una brújula y un faro. Siempre y cuando, mire, a un importante conferencista internacional alguna vez le preguntaron, ¿cómo juegan los valores? ¿Cuál es el papel de los valores? La respuesta fue magistral, y es: los valores no te salvarán, los valores no te harán ser exitoso, pero los valores sí te mostrarán, Pablo, el camino. En la medida que una familia tenga propósito y valores, claridad en la ruta, y tengo que decir algo con sumo respeto, vivimos en una sociedad inmediatista, donde queremos resultados, pero no queremos procesos. La forma para que una empresa de familia perdure es entender que usted no se acuesta en una forma y amanece rico. No, que generar empleo implica que generar empresa implica retos, implica procesos, y nos hemos obsesionado por cierta cultura que no vale la pena que la mencionemos, a que queramos resultados inmediatos, Álvaro. Tenemos que trabajar, tenemos que aplicar una gradualidad, y ese sentido es fundamental. Lo hablamos como las startups. Las startups, lo que hablamos inicialmente, es primero gatear, caminar, correr. Pues usted para gatear y caminar, ¿cuántas veces se cae? Eso es el mismo tema que, pues, hacer un símil con las empresas, que es lo que está pasando hoy. Venga, yo le di para este proyecto, hice una inversión de tanto, espero el retorno en 6 meses. Pues muchas veces hay que aprender. Creo que eso es bien interesante. Yo quería aprovechar y hacer cuáles son los retos que enfrentan las empresas familiares. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan? Porque hablaste que está el respeto, tener un enfoque claro, ¿cierto? Te voy a contestar un poco con una anécdota que a mí me pareció muy amable. Me invitaron a participar en un congreso de empresas de familia, y un hombre icónico en Antioquia como Jesús Antonio Vargas, el de Chucho lo sabe. Sí, señor. Terminé yo la charla, y en su generosidad se acerca y me dice: entonces las empresas de familia están en crisis. Le dije: pasaste sin pena ni gloria. Lo que estoy diciendo es que lo que está en crisis es la familia como institución, y esa crisis de la familia trasciende al ámbito empresarial. No pretendas que si en tu hogar, con Juan Diego y tu mamá, no hay una comunicación, ustedes vayan a ser exitosos empresarialmente. Me hago entender. Miren que lo estoy haciendo como amigos, como es esta sala de juntas, en una forma muy coloquial. El futuro se garantiza en la medida de que los valores primen, el respeto primen, y se sepa separar los ámbitos. No podemos convertir la mesa del comedor de la casa en la sala de juntas de la organización, porque ahí es donde empiezan. Miren que se los digo en una forma, lo comparto en una forma muy simple. Entonces a usted lo invitan a comer a la casa del papá y la mamá,
y sabe que en esa comida le van a preguntar sobre si dieron el crédito o no, si reemplazaron el director de producción que se fue o no. Entonces eso se vuelve tan aburrido que dicen, yo no voy, o saco una disculpa. Y viceversa también. Viceversa. Que la sala de juntas no se vuelva el comedor de la casa. ¿Qué vamos a hacer con el perrito de tu mamá que está enfermo? Entonces es separar ámbitos, no es más. Ojo, no me malinterpreten, ni usted ni los televidentes. Yo no estoy diciendo que eso es fácil. Y acépteme en esta broma. Si fuera fácil no tendría trabajo. ¿Cierto? Pero eso, Aurelio, es lo que vamos a ver en el otro segmento. Vamos a mirar qué produce las crisis. Vamos a mirar la sostenibilidad, cómo se logra en una empresa. Y además porque nos preocupan datos grandes, que ya en el próximo segmento les estaremos informando de qué se trata. Vamos a unos pequeños mensajes y ya regresamos. En el último estudio que hizo la PricewaterhouseCoopers 2018-2019, encontramos cosas importantes en el tema de las empresas. El 60% de las empresas, Aurelio, ese 60% de las empresas no cuenta con un plan de sucesión. El 52% de ellas, no del 60%, sino del total, no cuenta con un plan estratégico. Algo que me parece que es importante tocarlo en el programa para orientar los empresarios allí, Robert. Bueno, me voy a adelantar a una de las conclusiones que siempre acostumbramos a describir en el segmento final del programa, y es que ya gracias a la intervención de Aurelio nos queda claro que una empresa familiar tiene ciertas particularidades que hace que no se maneje igual a una empresa no familiar. Aurelio, ¿existen herramientas precisamente para mitigar esas debilidades y esas particularidades? Claro que sí existen y vamos a entrarnos en ellas, pero quiero hacer una salvedad. El mercado no es más benévolo porque tu empresa sea familiar o no. Correcto. Tú quieres, a ti no te importa si tu camisa o tu blazer es hecho por una organización familiar. Lo que te importa es la calidad, el diseño, la oportunidad, el precio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero sí existe algo que podríamos llamar un antídoto muy importante, y es la generación del gobierno corporativo. Y partamos de una base que yo quiero que ustedes y los televidentes no olviden, y es tratar a la familia como familia y a la empresa como empresa. Si nosotros partimos de ese presupuesto, de ese postulado, vamos a entender que en el tema del gobierno corporativo hay consejo de familia, asamblea de familia, donde se direcciona. Hay un eslabón entre familia y empresa que sería la junta directiva. Ahí hay un error y una concepción errónea que se cree que la junta directiva es para grandes organizaciones. No, es un grupo de apoyo, porque a veces quienes hemos o han tenido labor gerencial sabemos que hay un momento en que uno tiene una dificultad, mira hacia atrás y se encuentra con un muro, con una pared. Entonces, la junta directiva es ese eslabón entre la familia y la administración. Una junta directiva se pierde de enfoque cuando se mete en lo operativo, cuando se mete en la minucia, cuando se mete, como digo popularmente, en las lentejas y pierde su dimensión estratégica. La administración es como la orquesta que con una partitura preestablecida por la junta directiva e irradiada por los principios de la familia, se ejecuta esa pieza musical. Ahora bien, hay algo que en nuestro medio se cree que es una moda o un esnovismo. Por Dios, no lo es. Y es el protocolo de familia. El protocolo de familia, Robert, sí. Álvaro, Pablo, es un acuerdo de voluntades. Pero corre el riesgo de convertirse en un himno a la bandera si usted lo hace y lo guarda. Acépteme en esta broma. Muchos de mis amigos me dicen, Aurelio, nos regalas uno de los protocolos
que tú has hecho que yo le borro y le pongo las cositas. Hombre, si yo fuera lo suficientemente malo, lo haría. Primero, el protocolo de familia tiene el ADN, la huella, la impronta original de cada familia. Segundo, discúlpenme mis colegas si están en desacuerdo, el documento no es importante. Es valioso, pero no es importante. Lo importante es el proceso. El acuerdo. El proceso, ese ejercicio comunicacional de aprender que el papá escuche a los hijos, que los hijos no menosprecien al padre porque no tiene academia. Amigos, puede que no tenga academia, ni tenga muchos perdones, pero tiene el conocimiento. Aurelio, y tiene mucha relevancia el hecho de que en ese documento o en cualquier otro exista un plan de sucesión de valores, no solamente un plan de sucesión, sino de valores. Es decir, porque es que las compañías familiares vienen de atrás, se han creado con unos valores, si esos valores no se llevan a cabo generación tras generación, se va perdiendo ese título de familiaridad. Álvaro, no lo hubiera dicho mejor, pero acépteme cambiar una expresión y voy a explicarme el porqué. Yo estoy intentando en el medio que se cambie el concepto de sucesión por empalme. Y ustedes podrán decir, hombre, eso es algo semántico. No, no es semántico. Sucesión implica ruptura. Empalme implica proceso. ¿Me hago entender? La sucesión o el empalme no puede ser un acontecimiento, es un proceso. Démosle un consejo aquí, en ese tema, a los empresarios, a quienes ven lejano un plan de sucesión de valores, un plan estratégico. Démosle algún consejo para que sigamos. No estamos terminando, obviamente. Por ese consejo no me van a querer entender que somos seres finitos. Y muy pocos empresarios aceptan desprenderse del poder. Uno se atornilla. Ejemplo hermoso. Y digamos, hagámosle un homenaje a Nicanor Restrepo Santamaría. Nicanor salió el doctor Nicanor salió de la presidencia en el, como decimos popularmente, en el curubito del poder. Pero nos engolosinamos con el poder. Y ojo, el empalme no implica que nos guarden en el cuarto de San Alejo. Implica que las organizaciones deben abrir las ventanas, entrar aire, nuevos conceptos, buscar un equilibrio entre la experiencia y el conocimiento. Y la innovación, la fogosidad y la capacidad para arriesgarse. Hay muchas empresas en nuestro medio. Podríamos hacer una lista de empresas que han logrado perdurar en la medida que se hace una llave perfecta en ese relacionamiento familiar. Y permítame 2 o 3 frases que aparentemente son de cajón. Una es dura. Usted sabe con quién se casa, pero no de quién se separa. ¿Con quién se separa? Usted sabe con quién hace una... Estoy hablando como hablamos entre amigos. Sí, claro. Usted sabe con quién hace una sociedad, pero no con quién la termina. Entonces, tengamos clara toda una estructura. Yo digo que a veces somos muy avaros y bajamos, por ejemplo, los estatutos de una empresa, de una plataforma en Internet y le llenamos los huequitos. Cuando los estatutos reflejan lo esencial y lo fundamental de la empresa. Amigos, esto no tiene secretos. Esto no tiene secretos, es comunicación, respeto y valores. Pablo, hablabas de, bueno, la empresa trae un ADN. El ADN tiene un enlace, digamos, a través de unos procesos. Últimamente, pues, te digo por experiencia cercana, veo que de generación en generación hay menos participación de familia, pues de familiares. Eso es sano, eso no es sano. Viendo que viene un ADN, hablas de un tema de una evolución, que hay que buscar, digamos, cómo dinamizar las empresas. ¿Cómo lo ves? O si de verdad, pues sí debería haber más. Porque también vemos que hay muchos que dicen, a mí no me gusta lo que hace mi papá, ¿cierto? Pero sí se ha usufructuado eternamente del bienestar de lo que hizo el papá. Así pues es. entonces hagámonos pasito. Así es. Eso no quiere decir que las organizaciones no evolucionen. Ojo, el cambio es una constante. El cambio no pide permiso, pero cambiar no es hacer tierra arrasada con lo que se ha construido, sino tomemos, para mí,
Una empresa que hoy no hace investigación y desarrollo y que no evoluciona es parte del pasado. Claro. Es parte del pasado. Por exitosa que sea la organización, hay puntos en los que hay que evolucionar. Me hiciste o lanzaste en la mesa, Pablo, yo te creía más querido, hiciste una pregunta muy compleja y es, ¿deben estar los miembros de la familia al interior de la empresa, sí o no? Yo no te voy a dar esa respuesta. ¿Por qué? Porque lo dije anterior. Cada empresa tiene su ADN. En unas sí, en otras lo mejor. Forme parte del gobierno corporativo, tengo una administración externa y eso no es ni bueno ni malo, es la condición de cada organización. Y es que uno admira mucho, Aurelio y panelistas, compañeros, uno admira mucho un gerente de una empresa de familia, es que le toca manejar esas emociones, porque es que la diferencia entre tomar la decisión y la emoción familiar en la familia como tal, eso tiene un trabajo muy grande. Y más allá todavía, yo tengo una cifra aquí que en la preparación del programa vine y creo que son importantes mencionarlas. El 62% de las personas que tienen empresa familiar o que pertenecen a una familia con empresa familiar trabajan en las empresas del total, del 100. ¿Y cómo les parece que le hacen una investigación, eso lo hizo la Price, a la otra generación, a la siguiente, a la de abajo, y quieren trabajar ahí el 30%. O sea, cada vez menos. Ese fenómeno, ¿ese fenómeno es positivo o no, primero? Y segundo, ¿cómo se va a trabajar ahora? No le voy a poner una connotación ética de bueno, malo, positivo, negativo. En la evolución no se detiene, Álvaro. Lo que sí no se puede detener tampoco es el fortalecimiento de un gobierno corporativo. Tu hija no necesariamente para aportar en tus procesos no tiene que trabajar en ellos, puede aportar desde la Junta, puede aportar desde otros espacios y a lo único que no se puede renunciar es a tu proyecto de vida. Ojo, ser empresario no se hereda como el color de los ojos o como el color de la piel, no. Aquí hay un ejemplo, que sé que no voy a decir nada inadecuado, de un hombre maravilloso que significa mucho para este canal, que es el maestro Mauricio Mejía Sánchez. Ustedes recuerdan que, o algunos recuerdan, la familia de Mauricio era dueña de Fósforo Refuego. Refuego, sí. Sí, momento, puede que a Mauricio un fósforo no le llene el alma, pero lo vemos cómo se transforma ante un piano, ante un violín. Claro. Era justo pedirle a un hombre como Mauricio que renunciara a su proyecto de vida. Y lo estoy contando con un ejemplo que es de conocimiento popular. No estoy respetando. No podemos buscar que nuestros hijos dejen de soñar y vibrar. Unos soñarán y vibrarán con la empresa, bienvenidos. Otros aporten desde un gobierno corporativo. Contémosle y aprovechemos entonces el momento para contarle a nuestros televidentes, empresarios y las personas que están siempre viéndonos cada semana, qué es lo que produce las crisis en las empresas familiares. Múltiples razones, pero como hablaba ahora y le respondía a Pablo, muchos son efectos de rebotes, de crisis familiares, de incapacidad de comunicación. Digamos que el bienestar económico maquilla los conflictos. Cuando hay una bonanza, digamos que los conflictos son más llevaderos, pero cuando el dinero sale por la puerta, también el amor y la comunicación en muchos casos sale por la ventana. Entonces, las familias y las organizaciones tienen que entender que su comportamiento no es lineal, que hay subidas y que hay bajadas, que hay bonanzas y que hay dificultades, y tenemos que estar preparados. Tenemos que retomar una cultura de austeridad. Austeridad no es avaricia, pero es entender que hay que manejar racionalmente los recursos. Y permítanme diferenciar un concepto que a mí me obsesiona diferenciarlo, y es crecimiento y desarrollo. Crecimiento está unido al tamaño, pero desarrollo está unido a la solidez. La invitación que yo hago es que nos preocupemos más por solidez que por tamaño. Y en la medida
que esa solidez se va logrando, lógico que pueden surgir nuevas unidades de negocio, nuevos mercados, expansión, etc. Pero esa diferencia, por favor, trabajenla alguna vez con otros invitados, esa diferencia, crecimiento y desarrollo. Vamos a mirar entonces, Robert, en el siguiente segmento, para que empecemos a hablar un poco de sostenibilidad. Eso lo vamos a ver en unos momentos después de estos cortos comerciales. Las empresas familiares, la sostenibilidad, muchos están preguntando, nuestros televidentes, bueno, aquí hemos tenido unos conceptos importantes, ¿cómo los vamos a trabajar? Ya miraremos en las conclusiones cómo podemos orientar un poco más eso, Robert. Bueno, yo antes de entrar a discutir el tema de la sostenibilidad en las empresas familiares, sí quiero aprovechar la experiencia de Aurelio para que nos regale una apreciación alrededor de las particularidades de las empresas familiares en Colombia frente a las particularidades de las empresas familiares en el mundo. ¿Por qué? Porque tengo unas cifras muy interesantes y precisamente de temas que veníamos conversando, mientras que en Colombia el 46% de las empresas familiares considera como un reto, un problema futuro, la sucesión. En el mundo el porcentaje es apenas del 33%. Los conflictos entre los miembros de familia representa un reto para el 32% de las empresas familiares en Colombia, pero adivinen, para las empresas familiares en el mundo apenas representa un 14%. Hay mucha diferencia entre la forma como se gerencian las empresas familiares en Colombia a cómo se hacen en el resto del mundo. Quitemos la expresión, Robert, mucha. Hay una diferencia, porque es innegable que nuestra cultura tiene un factor de emocionalidad muy grande. Somos muy emocionales. Vivimos a veces de un falso sentido del orgullo, de un falso sentido del poder. No entendemos el poder como servicio, sino como autoridad. Nos falta desarrollar temas de liderazgo, pero aún así, como digo esa parte, si se quiere, oscura, digo otra que es maravillosa. Miren, yo creo profundamente en mi país porque a los colombianos nos cabe el mundo en la cabeza. La capacidad de innovación y de creatividad del colombiano a veces compensa lo que tú acertadamente estás diciendo, Robert. Es verdad, la emocionalidad afecta, ese trasladar ámbitos emocionales a ámbitos empresariales, cosas y permítanme hablar coloquialmente. La mamá, que ha sido el símbolo, sobre todo en nuestra cultura antioqueña de unidad, la mamá a veces también ha cometido el siguiente error. No le diga eso a su papá, que se le suben los triglicéridos y el colesterol. Y entonces vivimos en una cultura del tape-tape, donde no hay una comunicación clara. La otra, ¿cómo no le vas a dar el puesto a Jorgito? Jorgito es uno de los hijos, queridísimo, adorable, servicial, pero... Gran problema. Pero no tiene competencias. Por Dios, entendamos que en las organizaciones se requieren competencias. Y vuelvo a decir, tiene Aurelio competencias para otras cosas. De acuerdo, me estoy refiriendo al ambiente empresarial. Es que déjeme decirle algo que me sonaba desde el principio, y es que en las empresas familiares obviamente existe ese gran problema, y es que no se ven las competencias como el ejemplo que ponías ahora de Mauricio Mejía, porque la verdad es que dicen, bueno, y si aquí el otro primo tiene aquí un puesto, ¿por qué este no lo puede tener mi hijo? Entonces, lo miran es ahí, puede ser, el hijo puede ser mucho más exitoso en otra cosa, en otro ámbito. No, el plan carrera entre ellos mismos, el plan carrera escalando dentro de la organización. Exactamente. Miren, hay un símil que se lo recomiendo a los televidentes y a ustedes que se llama el símil del aviador. Digamos que uno de nosotros tiene un avión. ¿Tu hija qué formación tiene, Álvaro? ¿Es administrador? La mayor es administradora de negocios, la segunda es comunicadora. Por más amor que le tengas a tu hija, tú no te montas en el avión piloteado por ella. Y la adoras, y es tu vida. Pero es que ella no es piloto, es administrador. Entonces, que quede claro que la genética no da esa capacidad, que da unos rasgos,
Pero sin lugar a dudas, eso está unido a la formación y me vuelvo a ratificar a riesgo de ser repetitivo, al propósito de vida. Perfecto. Ahora sí, Robert, sostenibilidad. Bueno, ¿cómo asegurar realmente la sostenibilidad de las empresas familiares alrededor de las distintas generaciones? Acá tengo un dato y la gran mayoría de las empresas familiares, dicen los estudios, que no llegan a sobrepasar la tercera generación. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente para asegurar esa sostenibilidad hacia el largo plazo? Acéptame una broma, trabajar y no leer esas estadísticas. Es verdad que de cada 100 empresas de familia, tan solo 30 trascienden a la segunda generación y tan solo 15 a la tercera generación. Esas estadísticas, tú que eres el hombre de las cifras, son homologables para Colombia y para la mayoría de los países. Pero aún así, las empresas de familia son alternativa real de desarrollo. La respuesta en este momento del país para la generación de empleo digno, de empleo. Y es importante el tema de la innovación. El tema de la innovación es fundamental porque también quiero dejar un concepto sencillo y es: mis éxitos pasados no me garantizan mis éxitos futuros. Que a la gente le hubiera gustado lo que yo hacía ayer no quiere decir que le va a gustar hoy y mañana. ¿Cómo ha evolucionado en nuestro medio la gastronomía, los hábitos de vestir? Ninguno de los cuatro estaríamos en esta mesa hace unos años si no éramos una corbata, ¿cierto? Entonces, hasta en esas, la medicina ha evolucionado. Hace unos años en Colombia, quien no era una persona adinerada y tenía problemas de coronaria y no podía ir a Houston, moría. Hoy en día, en la clínica Cardiovive, en muchas otras entidades de salud, lo hacen. Entonces, primero entender que usted y yo no podemos detener la dinámica del universo, que hay que evolucionar. Y, ojo a esto, que me siento mal porque no lo he traído a la mesa. Lo más importante en una organización es el valor del talento humano. El ser humano no es un recurso. Nuestros profesores de administración nos decían: administrar es un proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. Integrar, dirigir y controlar a través de los recursos humanos, materiales y técnicos. Es un adefesio conceptual comparar al ser humano con esta cámara, con este video, con esta pantalla, con esta mesa. No, el ser humano es el único factor de desarrollo y lo otro son herramientas necesarias. Por ejemplo, volvamos a lo de la pandemia. La pandemia cogió a muchas organizaciones en materia de tecnología con los pantalones en la mano, como decimos popularmente. Y entonces muchas personas no sabían manejar una teleconferencia, una llamada, etcétera, etcétera. Entonces entendamos, la tecnología es necesaria, la necesitamos, forma parte del desarrollo de las organizaciones, pero el conductor y pilar de esa tecnología es el ser humano. El ser humano. Que no se nos quede en la mesa, Pablo, una pregunta con una respuesta muy corta. ¿La empresa familiar le queda mucho más difícil que a una empresa que no es familiar en un mismo sector económico de competir o no? Yo creo que no. Puede ser antes mucho mejor porque el sentido de pertenencia, la pasión y la mística lleva a que se logren saltar barreras infranqueables. Lo siento, llegaron tal vez al puerto equivocado en el sentido de que yo no soy un francotirador, sino un defensor, un admirador y un espectador y partícipe de las empresas de familia como esas generadoras de futuro. Excelente. Una conclusión muy clara desde los desafíos que tienen las empresas familiares. Simple, en 2 palabras. Valores, en 3. Valores, cambio el orden. Propósito, valores y comunicación. Propósito, valores y comunicación. Y transparencia, una palabra que no le hemos usado. Qué rico volver a esa sociedad donde se podían hacer negocios. Listo, Álvaro, nos vemos. Listo, Pablo, claro. Hoy en día hay que firmar papel en el papel y en el papel y en el papel porque la palabra se volvió volátil. Si recuperamos el profundo valor de la palabra, a Colombia le vuelven y le vienen cosas maravillosas. Aurelio, ¿qué le decimos a los empresarios de este programa? ¿Con qué se quedan? ¿A qué los vamos a invitar? Aquellos que no tienen
no tienen, digamos, estos métodos de los cuales hemos hablado? Primero, que los tienen que adquirir. Y segundo, que tienen una profunda responsabilidad con el país. Como los trabajadores, los colaboradores también la tienen, porque es un binomio necesario, trabajadores, colaboradores, empresarios. No nos podemos perder la pasión por buscar alternativas, y estoy totalmente convencido que las empresas que aprovechan esta situación para buscar alternativas no las va a parar nadie. Así es. Muy corto, Robert, para terminar. Una frase que dijo Aurelio se me queda en la cabeza, no solamente para el ámbito empresarial, sino para el ámbito público. El poder como servicio y no como autoridad. Aurelio, pues yo creo que yo soy la tercera generación de la familia en el negocio. Estás bien emparentado, Lucio. Me queda claro, yo le pondría otros dos temas más a esto. Claridad en el propósito, respeto, valores, buscar cómo evolucionar y darle valor al talento humano. Total. Tal vez subamos un poquito el talento humano para después del propósito, ¿cierto? Okay. Para que quede como enmarcado y subrayado que ese respeto al ser humano no es sustituible, que las personas no somos un accidente, que somos los artífices, sin lugar a dudas. Vamos a agradecer a Aurelio Vélez. Él es un consultor empresarial. Ya vimos cómo se saborea su tema, ya vemos cómo nos puede aportar a nosotros, a los televidentes, a los empresarios. En el programa pasado estuvimos hablando de juntas directivas y que llegamos a una conclusión clara. No son para un tamaño de empresa grande, son para todas. Piensen en eso, se los decimos mucho. Es una persona, dos personas, uno en mercadeo, otro en finanzas, otro en el administrativo, en logística y demás. Piensen también en que debe haber un plan de empalme. Entonces ya vamos a cambiar el nombre, ya no es un plan de sucesión, sino de empalme de valores, cuando las empresas son familiares. Un plan de empalme realmente donde se pueda ver que se le dé la garantía de sostenibilidad y sobre todo también un plan estratégico. Si los que lo tienen y los empiezan a hacer, muy bien, y los que no, pues entonces consulten, porque es muy importante para que estas empresas se sostengan en el tiempo. Este fue nuestro tema en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana con otro gran tema para las empresas y los sectores económicos. Buenas noches.